On a fateful November morning, a chilling and mysterious crime took place in the quiet suburbs. An apartment complex was on fire, and a 911 call would set off a terrifying chain of events. Today was a tragic day. Nobody suspected that this fire was anything more than an unfortunate accident. It concealed a sinister story of murder, betrayal, and meticulously planned cruelty. The tragic events of November 28, 2014, in Fort Worth, Texas, provide a chilling picture of a heinous crime. Ashley Ann Harris, a 31-year-old apartment complex resident, was the target of a brutal and deliberate attack. The sequence of events on that fateful day raised disturbing questions about the motivation behind this heinous act. The incident began with a 911 call from a concerned resident of the same apartment complex. They reported a fire in one of the units, which prompted emergency personnel to rush to the scene. They had no idea that this would escalate into a murder investigation. Ashley and Harris were the tenants of the apartment that caught fire. At first, no one could tell whether Ashley was inside the burning apartment or not. Firefighters bravely battled the blaze and eventually brought it under control. Only after the fire was extinguished did the horrifying truth become apparent. Ashley Harris had been inside her apartment the entire time, and her body led police to believe that the fire was not an accident. Ashley's lifeless body was covered in a pool of blood, indicating that she had been brutally beaten. Her hands and ankles were bound with duct tape, leaving her defenseless. The signs of violence did not end there. Her body was covered in burn marks, and she had gone through the agony of strangulation. To make matters even worse, there were knife wounds in the throat. As investigators dug deeper into the case, it became clear that this was no ordinary tragic accident or random act of violence. It was a meticulously planned and horrifically carried out murder. The evidence indicated that someone intentionally set fire to the apartment after committing this heinous crime. The perpetrator had poured rubbing alcohol throughout Ashley's apartment, including her bed, in an attempt to erase any evidence of their actions. The fire, however, had failed to conceal the gruesome truth. One perplexing aspect of this case was the apparent lack of any motivation. Ashley's keys were the only thing missing from her apartment, leaving investigators perplexed. What could motivate someone to commit such a heinous and merciless attack on an innocent woman? The investigation into Ashley and Harrison murders would undoubtedly be difficult and heartbreaking, as law enforcement sought answers, justice, and closure for her bereaved family members. The police went on a search for answers. Their journey started with interviews with Ashley's neighbors. Among them was Stephen Lee, a man who lived in the next apartment. He described a peculiar sighting at around 6:30 a.m. the fateful morning. While having a cigarette on his balcony, he noticed an unfamiliar car parked nearby. The vehicle in question was a sleek black Infiniti Gay 35, a rarity in their quiet neighborhood. This observation would prove to be a critical clue in the ongoing mystery. However, Stephen Lee's account was not the only piece of the puzzle. Another neighbor, Patrick Sweet, lived directly below Ashley's apartment. He made a chilling revelation to the police. At around 7:30 a.m., Patrick was startled out of his morning routine by a blood-curdling scream from above. Alarmed and disturbed, he heard a series of unsettling noises, including what appeared to be a heavy thud and frantic gasping breaths. Fear gripped him, but the blaring alarm of his carbon monoxide detector jolted him into action. He realized there was a fire going on, so he called 911 right away to solve the mystery surrounding Ashley's death. The police meticulously tracked her movements on the day in question. Ashley worked as an assistant manager at an American Eagle store inside the Hulan Mall. Their investigation revealed that on Thanksgiving Day, she dined with her close friend Alexis Torres and a group of acquaintances in one of their complex's apartments. Ashley left for work after finishing his meal. The Black Friday sales frenzy made for a long and demanding night. During Ashley's work shift, Alexis graciously took on the responsibility of caring for his beloved dog, Null Ashley. Ashley returned home in the early hours of the morning. Around 3:15 a.m., Alexis paid a brief visit before leaving after 4 a.m. It was at this point that the timeline became crucial to the investigation. Ashley's untimely death was believed to have occurred between 4:15 a.m. and 7:30 a.m. Given the urgency of the situation, authorities were eager to find and speak with the owner of the mysterious black Infiniti D35. I hope to shed light on what occurred during those fateful hours. The search for answers had only just begun,
and the peace of the small towns was at stake. When the police learned about the black Infiniti GT35, they decided to question Alexis Ashley's friend, who claimed she didn't know who owned the vehicle. However, a tip from Ashley's boss, Christopher "Chris" Gravy, piqued their curiosity. He told the cops he knew someone who drove such a car, a woman named Carter Carol Cervantes. Carter had previously worked at the same American Eagle store as Ashley, but was let go in August. With this lead in hand, the police began surveillance on Carter's home. Their patience paid off the following Saturday at 8 a.m. when they saw Carter leave her apartment and get into her Infiniti 35, accompanied by a man. The man then drove her to Hulen Mall, where he dropped her off at the entrance before parking. The police approached him for questioning and discovered that he was Clarence David Mallory Carter's boyfriend and a former employee of the same American Eagle store. Clarence was arrested after failing to produce his driver's license upon request. Officers at the police station noticed unusual details about him. He was wearing a brand new ski mask with no visible wear, and the plastic price tag fastener was still attached. Furthermore, there appeared to be a recent injury to his lower lip, which was visibly swollen. Despite their arrest, Clarence and Carter were not found inside the mall. Despite being seen entering, she was later located at her apartment complex, where she appeared to be doing laundry. Taken in for questioning, she initially claimed not to have left the apartment complex that day. Surveillance footage, however, contradicted her statement by clearly showing her leaving the mall and heading home. The police suspected that she had seen them talking to Clarence in the mall parking lot and then decided to walk the 2 miles home. Notably, they found superficial scratches on her arms. As the pieces of this puzzling story fell into place, the police faced the daunting task of determining whether Carter and Clarence were involved in Ashley's tragic death. And if so, determining the motive for the tragic events that had occurred. The ongoing investigation into Ashley's tragic death took a chilling turn as new evidence surfaced, painting a disturbing picture of the events leading up to the crime. The discovery of Ashley's missing keys was a watershed moment in the investigation, as it was revealed that these keys also provided access to the American Eagle store where she worked. This revelation led the police to believe that Carter and Clarence had planned to kill Ashley because they knew her keys could open the store's safe. Their sinister plan appeared to involve stealing tens or thousands of dollars, most likely from Black Friday sales. On a fateful Saturday morning, they carried out their plan with Ashley's keys. However, when they arrived at the store, they discovered an unexpected obstacle. The locks had already been changed. The wording of the robbery attempt, as well as the search of Carter and Clarence's apartment, turned up additional incriminating evidence. They discovered a plastic tub filled with bungee cords and a rope. A kitchen drawer contained a lock, a TASR box, and discarded duct tape strands. They also discovered a damaged deadbolt lock on other locks, which appeared to have been used for practice. Each is labeled as a lock-picking practice lock, with the black Infiniti D35. A vehicle central to the investigation also harbored sinister secrets. Inside the car, police discovered a plastic bag hidden within a black trash bag, as well as a sharpening stone, most likely used for a knife, a 9mm cartridge, a cell phone, a walkie-talkie, and a buck knife with a sheath. Notably, they discovered a toboggan with a hole cut in it, an unopened tarp, and a kitchen knife. Perhaps most concerning was the discovery of a loaded Glock 19 with a bullet in the chamber concealed beneath the driver's seat. These compelling pieces of evidence painted a troubling picture of Carter and Clarence's roles in Ashley's murder. Both individuals were charged with capital murder, and the state chose not to pursue the death penalty, instead seeking life imprisonment without the possibility of parole for both defendants. Despite the overwhelming evidence against them, Carter and Clarence maintained their pleas of not guilty, setting the stage for a tense legal battle that would determine their fate. The legal proceedings in the cases of Carter Cervantes and David Mallory were conducted separately, but the prosecution presented a largely consistent narrative for each defendant. However, since Carter's case was heard first, the emphasis was on establishing her as the alleged mastermind behind the crime. In the eyes of the prosecution, Carter and Clarence had multiple reasons for wanting to harm Ashley. For starters, they assumed the pair wanted Ashley's keys, which would grant them access to the store safe and the large sum of money they assumed was inside, especially after the lucrative Black Friday sales. Furthermore, the prosecution claimed that Carter and Clarence sought vengeance on Ashley,
They blamed her for their job terminations, adding to the personal animosity in the situation. The court proceedings delved into the backgrounds of the parties involved. In June 2014, Ashley had been appointed to manage the store temporarily while Chris was on medical leave. Her supervisor, Carter, and the store's assistant manager had all played important roles in the operation. Significantly, she had also hired her boyfriend to work with her at the same establishment. On August 24, 2014, a sum of $18,000 mysteriously vanished from the safe at the American Eagle store. Carter became suspicious when Ashley, who was in charge of locking up the store that night, discovered that the back door had been left unlocked. Clarence was identified as the person who accessed the safe and stole the money, according to surveillance footage. This discovery sparked a series of events that would eventually lead to a tragic outcome. Chris, Ashley's supervisor, found out after the theft that Carter had hired Clarence. Surprisingly, Clarence had previous experience with the American Eagle brand, having worked at an Amarillo location. However, his record in the American Eagle system was marked as non-rehirable, indicating that he should not be employed at any of the brand's locations. Chris made a startling discovery. Carter had manipulated the Clarence personnel file by changing his social security number and name in the system to avoid detection and red flags. This revelation indicated a disturbing level of collusion between Carter and Clarence. As tensions rose, it became clear that Carter and Clarence had planned to kidnap Ashley and take her keys. Their cell phones held incriminating evidence, including photos of Ashley's apartment door, and vehicle. Furthermore, police found latitude and longitude coordinates on their cell phones. Detective Cedillo's testimony added to the chilling story. He revealed that one of the Clarence text messages contained coordinates that, when entered into Google Earth, led to a location near Louders, Texas. Detective Cedillo made a chilling discovery at this location: a 6-foot-long, 2.5-foot-wide, 3-foot-deep hole. The prosecution claimed that the initial plan was to kidnap Ashley, threaten her with a pistol, and then kill her in a different location. However, their intentions changed when Ashley refused to allow them into her apartment, resulting in her tragic death on the premises. More unsettling evidence emerged. When police searched Clarence's Cadillac, they discovered 2 shovels, a box of plastic sheeting, and a box of Craftsman sockets, indicating a sinister and premeditated intent. These revelations painted a disturbing picture of a well-planned crime, with Carter and Clarence allegedly motivated by both financial gain and vengeance. The prosecution called witnesses to shed more light on the tragic events leading up to Ashley's death. One such witness was Jeff Kaiser, Ashley's close neighbor and friend. Jeff described the terrifying morning when he was jolted awake by the blaring sound of fire alarms. When he realized Ashley's apartment was in danger and saw her car still parked outside, he sprang into action. He rushed upstairs without hesitation and bravely kicked down Ashley's apartment door. When Jeff entered, he was met with a scene of chaos. The apartment was filled with smoke, and water poured from the sprinkler system, creating a dangerous and disorienting environment. Despite the perilous conditions, Jeff attempted to crawl toward the kitchen to reach Ashley. However, the thick smoke quickly overwhelmed him, forcing him to retreat for some fresh air. Undeterred, he made 2 more valiant attempts, but the smoke was too dense to navigate. Fortunately, firefighters had arrived on the scene to take over the rescue efforts, and an arson investigator provided crucial information about the cause of the fire. He testified that he identified several points of origin for the fire, including the bed, Ashley's body, and the closet. A particularly disturbing discovery was that the smoke detector had been purposefully removed and was hidden beneath the mattress. These findings suggested a sinister and deliberate act aimed at concealing the fire and complicating Ashley's chances of survival. The courtroom drama continues with a string of compelling events and testimonies. The prosecution presented surveillance footage from the front of the American Eagle store, which showed a mysterious figure attempting to manipulate the gate lock around 2 a.m. On November 29, the person's face was concealed, but the prosecution claimed it was Carter. It was clear they were attempting to unlock and raise the gate, but their efforts were futile because the locks had been changed. This suggested that Carter's intentions were related to the store or the crime. The court heard that Carter and Clarence returned to the mall at 8 a.m. On the same day, they were unknowingly under police surveillance. This raised questions about their actions and intentions, especially given their previous unsuccessful attempt to enter the store.
Clarence was arrested in the mall's parking lot and during his interaction with police. He claimed Carter had entered the mall to get some documents. However, when the police searched the mall, Carter was nowhere to be found. She was eventually found at her apartment complex, raising questions about her whereabouts and movements. Dr. Richard Fries, a deputy medical examiner with the Tarrant County Medical Examiner's Office, provided crucial information about Ashley's injuries. The autopsy revealed a harrowing picture of her physical injuries. Ashley suffered numerous injuries, including lacerations to her scalp, cheeks, and the left side of her face. Her right side was marked by a patterned bruise, and there were other bruises between her eyes and around her left eye. She had scrapes and laceration marks on her lip, as well as a chin scrape. Perhaps most disturbingly, there was a star-shaped laceration with a bruise behind her left ear, which the medical examiner determined was caused by a pistol blow. The testimony painted a bleak picture of Ashley's ordeal, implying that she had been brutally beaten. Ashley sustained several injuries, including a knife wound to her neck, as well as bruises and abrasions on her neck, chest, and right arm. Dr. Fries, a witness in the case, testified that Ashley's facial injuries were caused by multiple blows. He also mentioned the presence of Paddock A in Ashley's eyes, implying asphyxia or strangulation. He concluded that Ashley died from asphyxiation and blunt force trauma to the head and neck, ruling her death a homicide. The courtroom drama surrounding Carter's trial was both captivating and heartbreaking. Her defense strategy was based on the claim that she had no role in Ashley's tragic death. In a courageous move, she took the stand to testify in her own defense, revealing the layers of fear and manipulation that had shrouded her life. Carter's testimony painted a disturbing picture of her relationship with Clarence, describing him as controlling and menacing. She revealed that he had chilling control over her daily life, even dictating when she could eat and drink. The courtroom hung on her every word, as she admitted to attempting to rob the American Eagle store, but she insisted that the crime was coerced by clearances and menacing threats. She described a terrifying moment in which he brandished a gun and ordered her to commit the theft. To add to her anguish, he claimed that there was a lurking danger outside her parents' house, threatening their lives if she refused to steal the money. Carter's story became darker when she described a horrific incident in which she claimed to have been raped by two unknown men. Clarence, she claimed, allowed these assailants into her apartment, and she was subjected to unspeakable brutality. Carter maintained her innocence on the night Ashley was murdered. She testified that she was in her bed, sound asleep, and had no knowledge of Clarence's whereabouts at the time. She vehemently denied any involvement in Ashley's death and insisted that she had no role in the tragic event. Despite Carter's compelling testimony, the jury remained skeptical in a remarkably swift decision. They arrived at a guilty verdict after only 2 hours. Carter was sentenced to life without parole. The case did not end there. Clarence will appear in court, maintaining his innocence in Ashley's murder. His claims, however, were met with similar silence. The jury, clearly unconvinced by his claims, found him guilty as charged. Like Carter, he was sentenced to life in prison with no possibility of parole. Share your opinion with us in the comments and subscribe to the channel for more. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. La vida en un orfanato no es ideal, no tienes tu propio rincón, no tienes tu propio tiempo, y si no puedes defenderte te golpearán los que llevan un tiempo aquí. Amanda y Anna-Marie McClure tienen un poco más de suerte que los demás. Cuando son dos, las posibilidades de defenderse aumentan. Aparte de que estos agresores juveniles atacaban a los solitarios, las hermanas estaban contentas de estar solas y no intentaron hacer amigos. Esperaban que su estancia en este infierno no durara mucho. Su madre pronto se enteraría de que su padre había sido encarcelado, así que las niñas fueron llevadas a un orfanato y sacadas de allí lo antes posible. Es imposible no enterarse de que su padre, Larry McClure, fue encarcelado. Fue ampliamente cubierto en la televisión y en los periódicos durante mucho tiempo. El tiempo ha pasado. Los días se convirtieron en semanas. A medida que las semanas se convirtieron en meses, nos dimos cuenta de que podíamos olvidarnos de regresar a casa. Un día, las hermanas rescataron a Meredith, una recién llegada, de ser acosada. La chica vivía con su madre adicta a las drogas, que estaba extremadamente delgada, aterrorizada, y se sobresaltaba con el más mínimo ruido.
Llegó al refugio después de que su madre muriera de una sobredosis. Meredith también tenía miedo de llamar a los servicios de emergencia, así que se quedó con su cuerpo durante unos días. Cuando una amiga vino a visitar a su madre un día, llamó a los servicios de emergencia desde una cabina telefónica para evitar involucrarse. Meredith se hizo amiga de las hermanas McClure, y las tres empezaron a divertirse más y a sentirse más seguras. Amanda y Anne-Marie nunca le habían dicho a nadie por qué estaban aquí. Meredith había preguntado al respecto una vez, pero Anne-Marie lo desestimó y soltó algo sobre el padre de un oficial de policía, que había intentado detener a un criminal peligroso, pero fue asesinado en el trabajo. Amanda escuchó la historia con los ojos muy abiertos, pero su hermana le lanzó una mirada que le decía que no se metiera. Meredith, fascinada por la hazaña póstuma de su padre, contó a los otros estudiantes del orfanato sobre el destino de las hermanas, y las hermanas se convirtieron en celebridades instantáneas. Eran respetadas, eran envidiadas porque la mayoría de los presentes tenían padres que murieron por drogas ilegales o fueron a prisión. Eventualmente, todos los niños querían ser amigos de las hermanas, y su existencia aislada llegó a su fin. Desafortunadamente, esta hermosa vida, aunque en un orfanato, llegó a un abrupto final. No está claro de dónde proviene la información de que el padre de Anne-Marie y Amanda no es un policía fallecido. Por el contrario, un criminal vivo fue encarcelado por actos de violencia sexual contra una joven, y el destino de las hermanas se convirtió en un infierno. Sin embargo, después de un tiempo, tuvieron suerte. Afortunadamente, dos familias diferentes decidieron adoptar a las niñas casi simultáneamente, dándoles la oportunidad de comenzar una nueva vida. Sin embargo, el vínculo entre ellas ya se había roto y perdido. No hay información sobre la vida de la hermana o los hogares de acogida. Amanda y Anne-Marie podrían haber permanecido en esta historia como los únicos hijos del violador, pero sus vidas adultas llevaron al caso más mediático en Virginia. Amanda está casada con John Maguire, que tiene 38 años. Se conocieron cuando ella tenía 29 años. Los padres adoptivos de Amanda comenzaron a preocuparse de que ella fuera una solitaria por el resto de su vida. Su psique sufrió como resultado de la falta de una familia biológica, así como de la traición de su madre. Los padres adoptivos respiraron aliviados cuando Amanda les reveló que tenía un joven con el que planeaba casarse. Era la segunda boda de John, y ya tenía 2 hijos de su primer matrimonio. Y Marie nunca había podido formar una familia. Uno podría sentirse feliz por Amanda. Podría tener una familia fuerte y amorosa. John era una persona muy positiva. ¿Qué se podría decir en contra? Incluso con su exesposa, mantuvieron una relación cálida y amistosa. Después de un tiempo, el padre de las hermanas, Larry McClure, fue liberado bajo libertad condicional y se estableció en la misma Virginia en una casa móvil. No escatimó esfuerzos para localizar a sus hijas. Primero fue a ver a los padres adoptivos de Amanda, Len y Alex. Larry fue directamente a su casa, saludó, se presentó, expresó su deseo de ver a su hija y solicitó su información de contacto, dirección y número de teléfono. Aparentemente se veía muy mal, incluso aterrador. Tenía arrugas profundas por toda la cara. Tenía enormes ojeras bajo los ojos. Además, parecía estar ebrio. No olía a alcohol ni tambaleaba de un lado a otro con las piernas temblorosas. Sin embargo, su comportamiento en general era inadecuado. Glenn rechazó la solicitud de Larry, pero prometió que informarían a Amanda que su padre biológico la estaba buscando. Larry se quedó atónito cuando escuchó la frase «padre biológico», pero le agradeció y se fue. Glenn realmente había cumplido su palabra. Le informó a Amanda que su padre estaba libre y la estaba buscando. Amanda estaba atormentada por un demonio que negaba todo y le aconsejaba maldecir a su padre, y un ángel que le aconsejó darle a su padre, a pesar de su historial delictivo, otra oportunidad, aunque no estaba claro a quién debía escuchar. Amanda primero llamó a su padre. Él expresó su placer al escucharla y preguntó por su bienestar. Ella le dijo que le iba bien en su matrimonio y que era feliz. Larry estaba contento por su hija y la invitó a una cena conjunta con su esposo. Amanda no tenía idea de si viviría para ver a su padre, pero él parecía saber exactamente qué presionar. Vamos, olvida viejos rencores. Todos estos años he tenido un solo pensamiento, ver a ti y a Anne-Marie. Anna, a diferencia de ti, creo que me extrañaste. ¿Ya la has visto? Amanda se preguntó. Por supuesto que sí. Fuimos de excursión a la naturaleza con ella y la pasamos genial, como una familia de verdad, padre e hija. Era como si esos años de separación nunca hubieran ocurrido.
También hizo muchas preguntas sobre ti. Si Amanda no sabía cómo lidiar con su padre, quería ver a su hermana, a quien había estado separada en el orfanato casi 2 décadas atrás. Y ella estuvo de acuerdo. El expediente del caso no contiene una descripción de su primer encuentro, pero se conocen 2 hechos. Larry mintió sobre Anne-Marie. En ese momento ella vivía en Carolina del Norte, que está a 186 millas de Virginia. Larry nunca la había visto ni hablado con ella. Matt, como su padre y su hija. Las reuniones de Larry resultaron en que Amanda y John se volvieran adictos a las sustancias ilegales que él preparaba en su caravana. Larry, literalmente, usó a su hija y yerno antes de conocer al padre. La situación financiera de la pareja era estable, pero Larry les quitaba dinero para la producción de sustancias ilegales. Cuando Amanda y John perdieron sus trabajos como resultado de sus adicciones, Larry persuadió a John para que se registrara, porque los drogadictos recibían $180 en asistencia estatal, lo cual era insuficiente para comprar sustancias e ingredientes. Es entonces cuando aparece Anne-Marie en la historia. Larry la trata de la misma manera. La vuelve adicta a las drogas y le extorsiona dinero. Amanda y John han llegado a un punto muerto. No tienen trabajos debido a las enormes deudas, han perdido su hogar, y la única manera de mantenerse a flote es mudarse al camper de Larry. En este punto, los padres de John aún no lo sabían. Llamó a sus padres. Su madre estaba gravemente enferma en ese momento, y John les dijo que él y Amanda iban a hacer un viaje juntos. Esa fue la última vez que los padres de John lo escucharon con vida. De hecho, no había ningún viaje programado. Amanda y John se mudaron con Larry y formaron un pequeño grupo de personas que usaban drogas ilegales y bebían alcohol. Toda la tragedia ocurrió el día de San Valentín. John, que rara vez se recuperaba de los efectos de las drogas ilegales, seguía locamente enamorado de Amanda y planeaba una sorpresa para ella en una velada festiva en el círculo familiar. Compró carne y alcohol y preparó una cena elegante para Larry y Anne-Marie, así como para su esposa. Bajo la prolongada influencia de las drogas, una terrible locura golpeó la familia. Amanda y Larry se acercaron mucho más que padre e hija. Desafortunadamente, John no lo vio venir. Sí, todos ustedes tenían pensamientos correctos. El padre y la hija se consideraban pareja. Como resultado, John se ha vuelto redundante. Durante toda la comida, John habló muy cariñosamente con Amanda. Larry estaba extremadamente nervioso por ello, y la tensión aumentó. Larry finalmente interrumpió el discurso de su yerno, preguntándole si podía ser completamente honesto con su esposa. El hombre aceptó. Larry luego propuso un juego en el que las piernas de John estaban atadas y se le pedía que respondiera honestamente a todas las preguntas sobre su vida anterior. Sí, al principio, las preguntas eran bastante inocentes. Infancia, escuela, universidad, y así sucesivamente. Sin embargo, Larry, bajo la influencia de las drogas, comenzó a acusar a John de ser un agente encubierto del FBI. Cuando John lo negó, comenzaron a golpearlo. Terminó cuando John, suplicando por misericordia y escondiéndose detrás de sus hijos, intentó desatarse las piernas, y le rompieron la cabeza con una botella de vino. Sí, era el mismo vino que había comprado para la cena familiar. Larry, Amanda y Anne-Marie torturaron a John durante 2 días mientras simultáneamente usaban sustancias ilegales. Cuando se cansaron, Amanda le puso una bolsa negra sobre la cabeza a su esposo y la apretó alrededor de su cuello, haciendo que dejara de respirar. John fue enterrado en el patio trasero, y la familia loca celebró el compromiso de Larry y Amanda, padre e hija, con una nueva tanda de sustancias psicotrópicas y alcohol. Al tercer día sus mentes se volvieron locas. Comenzaron a ver las sirenas de la policía de John, y el lugar donde lo enterraron parecía estar en la tierra, como si John hubiera logrado escapar y reportar todo a la policía. Suena loco. Pero el padre y las hijas locas decidieron retroceder. Desenterraron el cuerpo de John y examinaron su pulso y las respuestas de sus pupilas a la luz de la linterna. Aunque el cuerpo ya estaba en la etapa de descomposición, no pensaron que eso fuera suficiente. Para evitar que John resurgiera y huyera, usaron un hacha de madera para cortar su cuerpo en pedazos y atravesaron cada uno con una estaca de álamo temblón. Los restos fueron enterrados en varios lugares y cubiertos con cal para acelerar el proceso de descomposición. Larry y Amanda se casaron 3 semanas después. Larry cambió su nombre para que nadie se diera cuenta de que eran parientes. La nueva familia decidió comenzar una nueva vida.
Para lograr esto, se mudaron a Kentucky y acordaron dejar de usar sustancias ilegales de una vez por todas. Para evitar sospechas, se escondieron en su casa alquilada. Incluso colgaron una bandera de los Estados Unidos sobre la puerta, como lo hacían sus vecinos. Para este punto, la exesposa de John y sus padres estaban preocupados por su falta de comunicación. En 2019, la madre de John presentó un informe policial sobre su desaparición. Larry no notificó a la policía sobre su mudanza de un estado a otro. Y eso violó los términos de su libertad condicional, así que fue devuelto a la cárcel. La psique de Larry eventualmente falló mientras estaba en prisión. Es difícil esperar algo positivo cuando has estado usando sustancias ilegales durante mucho tiempo, mezclándolas con alcohol, y de repente te encuentras en una situación en la que no puedes conseguirlas. El síndrome de abstinencia funciona. Aumento de la nerviosidad y líneas difusas entre la realidad y la fantasía. Es bastante obvio si te casas con tu propia hija. Larry estaba bastante seguro de que la violación de la libertad condicional era solo una excusa para excavar el patio trasero y descubrir los restos de John. Necesitaba contactar a Amanda o Anna Marie de inmediato y decirles que hicieran que sus hijas desenterraran las partes del cuerpo y las volvieran a enterrar en algún lugar lejos de casa. Todas las llamadas de los prisioneros siempre son monitoreadas. Como resultado, la información tuvo que ser transmitida discretamente. Larry incluso planeó un discurso y pensó en todo con detalle. Sin embargo, le negaron las llamadas. Finalmente no pudo soportarlo más y llamó al oficial de policía de guardia, diciéndole que tenía algo que confesar. Larry razonó que si confesaba el asesinato antes de ser acusado, podría evitar al menos la pena de muerte, y si culpaba a sus hijas, sería aún mejor. El policía no le creyó a Larry al principio. ¿Qué asesinato? ¿Qué partes del cuerpo fueron enterradas en el patio trasero? ¿Cuál era esta idea loca? ¿Por qué un yonki iba a cavarse su propia tumba? Sin embargo, por ley, la palabra del hombre debe ser verificada. Inicialmente, la verificación prefería organizarse solo formalmente. Sí hubo una declaración, sí se revisó el lugar, no se descubrió nada. Sin embargo, se descubrió que John realmente estaba desaparecido, y se envió un destacamento policial en caso de que la residencia de Larry fuera motivo de preocupación. En el lugar, descubrieron rastros de la cal que Larry había mencionado. Las palabras del criminal fueron entonces confirmadas en su totalidad. Las hermanas McClure fueron arrestadas de inmediato. Amanda y Anna Marie estaban conmocionadas y no podían creer que su padre, otra persona y su esposo hubieran confesado un asesinato tan brutal. Se quedaron aún más sorprendidas al enterarse de que Larry intentó transformarse en una oveja inocente. Y su testimonio indicó que sus hijas eran responsables de la muerte de John, con él actuando como un cómplice involuntario. Entonces, cada miembro de la familia comenzó a salvar su propia piel y a persuadir a la policía de que solo él estaba involucrado en esta terrible historia. Un accidente. Fue especialmente difícil para la familia de John en esta situación. De hecho, no había un cuerpo, solo restos. Estos restos tuvieron que ser recuperados de los criminales, transportados a sus padres y enterrados en un ataúd cerrado. Se ha afirmado numerosas veces que John era un hombre muy amable. A pesar de estas dificultades, sus padres pudieron enterrarlo. Algunos de sus amigos ayudaron con las finanzas, el transporte y los arreglos funerarios. El 15 de febrero, Sean fue enterrado en una iglesia luterana el 25 de octubre de 2019. El día después del día de San Valentín, alguien de la familia McClure publicó en Facebook en nombre de John, afirmando que se iba de viaje y que no podría comunicarse durante un periodo prolongado de tiempo, pidiendo a sus amigos que no se preocuparan por su larga ausencia. Esto indicaba que la familia loca sabía que iban a matar al pobre tipo pronto, así que engañaron a todos para que la familia no diera la alarma. Larry y Amanda fueron condenados a 6 meses de prisión por el matrimonio de su hija y su padre, a pesar de que cometieron un crimen tan atroz durante el juicio. Como resultado, el matrimonio está criminalizado en el estado. Larry tuvo la oportunidad de hablar al comenzar el juicio. Durante la mayor parte de mi vida, he sentido remordimiento por mis propios hijos. Sí, cuando eran muy pequeños, cometí un grave delito que los envió a un orfanato. Su madre biológica los abandonó, y yo fui la única que se sintió triste por mis hijos. Estoy extremadamente agradecida con quienes adoptaron a mis hijos. No me esconderé. Incluso fui a la iglesia y recé por sus padres adoptivos después de salir. Desesperadamente quería compensar los años que había perdido. Probablemente por eso me comporté como lo hice. Quiero decir, podría haberme alejado del crimen si hubiera persuadido a un hombre para que no lo cometiera.
pero sinceramente no lo hice. Señor juez y jurado, es muy probable que no me entiendan. Y entiendo su punto de vista, pero no estaban en mi lugar. John era un buen joven, me siento mal por él. Si pudiera, lo haría todo bien. Sin embargo, nadie puede resucitar a los muertos, y no podía decirle que no a Amanda, mi hija favorita y más joven. Pero no le preocupaba a John. Todo lo que quería era poder retirar fondos del gobierno de la cuenta de John. ¿Alguna vez has estado dispuesto a matar a alguien por $180 con 0 centavos? ¿No? Entonces, si no me entiendes como padre, deberías entender su personalidad. Ella es un monstruo, no una persona. Yo, Amanda y Marie estamos excesivamente adictas a las drogas ilegales. Así que merecemos ser castigados. Me gustaría dirigirme al jurado. Cualquier sentencia que elijan es para mí. Soy honesto sobre mi salud y estimo que no viviré más de 10 años. Lamento profundamente esta situación. También me disculpo con todos los seres queridos de John. De nuevo, él era un tipo fantástico. El juicio duró mucho tiempo porque los acusados seguían cambiando de opinión sobre si matar o no a John. Amanda, que no podía soportar un juicio tan largo, incluso llegó a un acuerdo con los investigadores, prometiendo ser acusada de homicidio involuntario. El siguiente discurso de juicio de Larry fue muy diferente. Cuando todo comenzó, los 4 compramos los ingredientes para sustancias ilegales y regresamos a mi tráiler, donde empecé a hacerlas. Amanda se acercó a mí y dijo que quería vengarse de John. La verdad es que John, bajo la influencia de las drogas, violó a Anna Marie, y ella quedó embarazada. Y, en cuanto a mí, tenía que ganarme la confianza de mis hijas después de tantos años separados. No podía negarme. Me culpo por eso. Cada día pienso en ahorcarme, pero ¿por qué debería ser mi culpa si el crimen es de ellos? Después del discurso de Larry, la familia de John tomó la palabra. Su madre sollozó tan fuerte que no pudo hablar. Aunque no pueda perdonar a la familia McClure, nunca olvidaré lo que sucedió. También sé que desearía poder vivir para ver a uno de ellos morir antes que yo. Entonces, los hijos de John se pronunciaron, maldiciendo literalmente a los asesinos y prometiendo nunca perdonarlos. El juez emitió el veredicto final, condenando a Larry McClure a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se anunció el castigo de Amanda, sus padres adoptivos expresaron su arrepentimiento por haberle dicho a su hija que su padre la quería. Siempre la habían criado con la libertad de tomar sus propias decisiones. Pero no tenían idea de que esta libertad tendría un impacto tan grande en su futuro. Amanda, por su parte, declaró durante el anuncio del veredicto que todo era culpa de su padre, quien no pudo superar su celosía. Los pobres padres de Amanda pidieron al juez que considerara que si no hubiera sido por la influencia negativa de su padre, su hija adoptiva nunca habría cometido un crimen tan atroz. Sin embargo, los fiscales vieron el asesinato como una conspiración para mantener juntos a Amanda y Larry. La primera audiencia estuvo dedicada a Amanda, quien fue condenada a 40 años de prisión, pero el juez señaló que probablemente solo cumpliría 20 años. Cuando se leyó la sentencia a Anne Marie, ella hizo todo lo posible para demostrar que se oponía al asesinato de John, pero su padre y su hermana la obligaron a terminar. Marie fue testigo en la boda de Larry y Amanda porque tenía miedo por su futura vida, y fue condenada a 40 años de prisión. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video discutiremos los eventos que ocurrieron en Texas. El 4 de abril de 2011, Robert Frisby llegó a la comisaría porque no podía encontrar a su hija de 17 años, Bridget. Robert asumió que había pasado la noche en casa de su amiga, pero cuando Bridget no regresó a casa, se preocupó e intentó contactarla por teléfono. Todos sus intentos fueron infructuosos. So Robert headed to the police station. Bridget nació el 17 de diciembre de 1993. No hay mucha información sobre su vida temprana porque fue criada en un orfanato antes de ser adoptada por Catherine Randolph Frisby y Robert Frisby a los 18 meses de edad. Cuando mencione a Robert y Catherine, me referiré a ellos como el padre y la madre de Bridget, no como sus padres adoptivos. Bridget grew up to become a cheerful, energetic and inquisitive young woman. Disfrutaba de la poesía, la pintura y la equitación. Desafortunadamente, las dificultades que habían seguido a Bridget como una sombra desde su nacimiento no desaparecieron a medida que crecía. Catherine Frisby, la madre de Bridget, murió de una larga enfermedad cuando ella tenía 6 años. Su fallecimiento fue desgarrador tanto para Bridget como para su padre, Robert Frisby. Catherine murió a los 49 años. Robert tried everything to make his daughter happy.
Tenían una relación cálida y de confianza. Pero Bridget estaba creciendo, y su lado rebelde comenzó a mostrarse. El 3 de abril de 2011, unos adolescentes que montaban motocicletas por el bosque en las afueras de Katy, Texas, notaron algo sospechoso en el suelo entre los árboles. Decidieron detenerse y observar más de cerca lo que habían visto. As they approached, they discovered a young woman lying on the ground. Estaba claramente muerta y llevaba allí bastante tiempo. Informaron el descubrimiento del cuerpo a la policía. Los policías que llegaron a la escena del crimen determinaron rápidamente que el lugar donde los adolescentes descubrieron a la joven era el sitio de su muerte. Pero no tenía ninguna identificación con ella. Los detectives no tenían idea de quién era ella ni de cómo había terminado en el bosque. Así, una de las principales responsabilidades de los detectives era identificar a la víctima. She seemed to be around 20 years old. Cuando el experto examinó el cuerpo, descubrió un orificio de entrada de bala en la parte posterior de la cabeza de la víctima. La bala atravesó de lado a lado, como lo demuestra la herida de salida en la frente. La policía descubrió un casquillo de pistola de 9 milímetros junto al cuerpo. En ese momento, el casquillo de bala era la única pista que se podía utilizar para resolver el caso. Cuando los investigadores examinaron la escena del crimen, descubrieron otro detalle sospechoso. Había un pequeño agujero a unos metros del cuerpo. Era evidente que alguien había removido la capa superior del suelo, pero no estaba claro si esto estaba relacionado con el crimen. En busca de respuestas, la policía comenzó a entrevistar a los residentes cercanos a la escena del crimen. Era una zona tranquila y boscosa, y los residentes se preocuparon por su seguridad después de enterarse de un crimen brutal cometido cerca de sus hogares. La policía quería saber si habían visto algo extraño. Quizás alguien notó extraños o coches desconocidos cerca de su casa. Cualquier pista era valiosa. Los oficiales fueron de puerta en puerta, pero nadie informó haber visto algo inusual. Sin embargo, uno de los locales afirmó que había escuchado algo extraño. Pasó la noche anterior con amigos en el patio trasero. Aproximadamente a las 2 o 3 de la mañana, escucharon un fuerte estruendo como un disparo. Le prestaron poca atención y no llamaron a la policía. En ese momento esto no era una gran preocupación. Sin embargo, enterarse del descubrimiento de una joven muerta cerca ha generado serias preocupaciones. Así, la policía estimó que el crimen ocurrió entre las 2 y las 3 de la mañana. Ningún otro residente ha proporcionado información significativa a la policía. Para resolver este caso, los detectives primero tuvieron que identificar a la víctima. En la mayoría de los casos, el perpetrador y la víctima conocen los nombres, ocupaciones, círculos sociales y enemigos del otro. La policía logró localizar al detective criminal, quien comenzó a revisar los informes de personas desaparecidas con la esperanza de encontrar a alguien que coincidiera con la descripción de una joven encontrada en el bosque, pero nadie lo hizo. El día siguiente fue el 4 de abril de 2011. Robert Frisby visitó la comisaría. Se preocupó al enterarse de que la policía estaba investigando la muerte de una joven cuya identidad aún no se había determinado. Robert no pudo contactar a su hija de 17 años, Bridget. Informó a los detectives que había visto a su hija por última vez hace 2 días. Ella pensó que pasaría la noche con una amiga. She started to worry when she didn't come home. Los peores temores de Robert se confirmaron cuando el detective le mostró fotos de la escena del crimen. Reconoció a Bridget entre ellas. Y esto, por supuesto, le causó un sufrimiento emocional inimaginable. Hace muchos años perdió a su esposa, y ahora ha perdido a su hija, a quien amaba a pesar de su naturaleza rebelde. Los investigadores le pidieron que describiera todo sobre la última vez que vio a su hija y los eventos que llevaron a su visita a la comisaría. La policía ahora conocía el nombre de la víctima, lo que les daba esperanza de poder encontrar rápidamente a la persona que mató a Bridget. Robert Frisby testificó que había visto a su hija por última vez el 2 de abril de 2011. Ese día, le compró un nuevo conjunto para rave, incluyendo leggings de pelaje sintético azul-verde, una falda y una blusa. Kendall Suto, la amiga de Bridget, los visitó por la tarde y se quedó a cenar. Robert llevó a Bridget y Kendall a una fiesta rave, pero estaba cerrada, así que regresaron a casa poco después de las 10 p.m. El transporte de Kendall debía recogerlo a la medianoche, así que él y Bridget se acomodaron para ver una película. Bridget todavía estaba vestida con su nuevo atuendo de rave cuando Robert se fue a la cama y puso la alarma para la medianoche. Cuando se despertó, Bridget le informó que el paseo en carroza aún no había llegado. Cuando Kendall se fue, Robert quiso cerrar la casa. Cuando Robert se despertó alrededor de las 3 a.m., descubrió que la puerta trasera y la puerta del garaje estaban abiertas. Bridget no podía regresar sin el conocimiento del hombre porque él estaba encerrado. Entonces se dio cuenta de que le faltaba el celular. Recientemente le había quitado el teléfono a Bridget, así que asumimos que ella había tomado el suyo cuando salió. Robert llamó repetidamente a su teléfono celular y buscó en Internet su ubicación GPS.
Se rindió de esperar a que ella regresara, después de no poder contactarla ni localizar el teléfono. The next day, I called several of Bridget's friends, but none of them knew where she was. Más tarde esa noche, el 3 de abril, leyó en internet sobre un cuerpo descubierto cerca y comenzó a sospechar que era Bridget. Por lo tanto, decidió contactar a la policía. Así, basándose en la información de Robert, los investigadores tenían su primer sospechoso potencial, la amiga de Bridget, Kendall Sudo. Pero Robert Frisby no creía que Kendall pudiera hacerle daño a Bridget. Afirmó que solo una persona podría tener motivaciones personales para hacerle daño. El exnovio de Bridget, Jonathan Larson, con quien tuvo una relación complicada, se convirtió en el segundo sospechoso potencial. El novio de Bridget, Zach Richard, también fue considerado un sospechoso por los investigadores. Necesitaban saber qué estaban haciendo estas tres personas y dónde estaban durante el crimen. La primera persona con la que los investigadores decidieron hablar fue la amiga de Bridget, Kendall Sudo, quien estaba en la casa de Frisby y podría haber sido la última persona en verla con vida. Kendall no tenía problemas previos con la ley. Cuando la policía llamó, aceptó reunirse con ellos. Durante una conversación con los detectives admitió haber visto televisión con Bridget la noche en que murió. Sin embargo, Kendall supuestamente dejó la casa de Frisby poco después de que el padre de Bridget se fuera a la cama. Negó estar involucrado en la muerte de Bridget, afirmando que eran amigos y que no tenía ninguna razón para hacerle daño. El hombre estaba dispuesto a proporcionar a los investigadores cualquier ayuda que necesitaran. Lo mencionó mientras él y Bridget estaban viendo televisión. Estaba molesta debido a un desacuerdo con su exnovio, Jonathan Larson. Estuvieron juntos durante varios meses, pero la relación fue problemática y eventualmente se separaron. Los investigadores verificaron la coartada de Kendall, que parecía estar confirmada. However, it was not removed from the list of suspects because the case remained confusing. A continuación, los investigadores decidieron acercarse a Jonathan Larson, cuyo nombre ya habían escuchado de varias personas, con la esperanza de sorprenderlo. Se presentaron en su casa sin previo aviso. Sin embargo, no esperaban una grata sorpresa. La casa estaba vacía. La familia de Larson aparentemente dejó la casa rápidamente. Lo más sorprendente, sin embargo, fue lo que los investigadores descubrieron fuera de las ventanas. La puerta principal y las paredes estaban llenas de balas, como se reveló 3 semanas antes de la visita de la policía. Someone fired all those bullets at the Larson family's house in a drive-by shooting. El departamento de policía que investiga los asesinatos no estaba al tanto del tiroteo porque nadie resultó herido. Cuando alguien disparó contra la casa, el dueño llamó a la policía, pero el caso quedó sin resolver. La policía solo tenía casquillos y balas, pero no tenían idea de quién era el responsable. Después de entrevistar a los vecinos, los investigadores descubrieron que al día siguiente del paseo, dispararon a Larson y huyeron porque se sentían inseguros. Los detectives ahora estaban investigando si la muerte de Bridget Frisby y el tiroteo en la casa de su exnovio estaban relacionados. Permítanme recordarles que el cuerpo de Bridget fue descubierto el 3 de abril de 2011. Y el tiroteo desde un vehículo ocurrió hace 3 semanas, el 14 de marzo. Jonathan Larson fue identificado como el principal sospechoso, por lo que la policía comenzó a buscarlo. Durante la investigación, la policía fue a la escuela de Bridget Frisby y Jonathan Larson. La administración de la escuela declaró que Jonathan no había asistido a la escuela en varios días. Cuando no pudieron encontrar a Jonathan, decidieron hablar con los compañeros de clase de Bridget. Querían saber con quién estaba en conflicto, quién podría desearle daño y si tenía enemigos. Alexander Olivieri estaba entre aquellos con quienes los investigadores hablaron. Afirmó que él y Bridget eran amigos que pasaban tiempo juntos con frecuencia. Alexander afirmó que Jonathan Larson era el único con un motivo para hacerle daño a Bridget. Cuando los investigadores le preguntaron a Alexander sobre la última vez que vio a Bridget, él declaró que se suponía que se encontrarían la noche en que ella murió. Acordaron encontrarse en su casa, luego viajar juntos a Houston para recoger al novio de Bridget, Zach Richards, en la parada de autobús. Alexander declaró que llegó a la casa de Frisby con su amigo Alan Pérez, pero Bridget no estaba presente. Se suponía que ella lo estaba esperando en la calle cerca de la casa, pero no estaba por ninguna parte. Alexandra Olivieri declaró que él y Alan Pérez regresaron a la casa de Frisby unas horas más tarde, pero Bridget aún no estaba presente. Según él, eran alrededor de las 5 a.m.
No es de extrañar que Bridget no estuviera en casa. Ya había muerto para entonces. Olivieri declaró que se enteró de la muerte de Bridget a través de un informe de noticias. Después de visitar la escuela, los investigadores añadieron 2 nuevos nombres a su lista de posibles sospechosos, Alexander Olivieri y Alan Pérez. Sin embargo, la principal persona de interés en la investigación seguía siendo la misma, el exnovio de Bridget, Jonathan Larson. Los detectives descubrieron que la madre de Jonathan no abandonó la ciudad tras el tiroteo. Vivió en el apartamento de un amigo por un tiempo. Durante una conversación con los investigadores, ella declaró que envió a su hijo a vivir con parientes en Austin, Texas. Después del incidente, la mujer declaró que su hijo frecuentemente se metía en problemas y estaba segura de que su casa se había convertido en un blanco de balas, a causa de él. Ese incidente, creía ella, era una forma de venganza contra su hijo. También afirmó que Jonathan peleó con otro hombre poco antes del tiroteo drive-by. Estaba segura de que había una conexión entre la pelea y el tiroteo en su casa. La relación de la mujer con su hijo no era ideal. No tenía idea de dónde estaba Jonathan en el momento de la muerte de Bridget Frisbee. Le dio a los oficiales la dirección de sus parientes en Austin, donde afirmó que Jonathan supuestamente debería estar. Sin embargo, el avance del caso llegó antes de que los investigadores descubrieran a Jonathan. Un abogado que representa a la familia Pérez se acercó a la policía. He stated that his client, Alan Pérez, has important information about the death of Bridget Frisbee. Cuando los investigadores hablaron con el compañero de clase de Bridget, Alexander Olivieri, supieron el nombre de Alan Pérez. Este último entonces declaró que había ido a la casa de Frisbee con Alan Pérez. Alan ahora estaba preparado para compartir información importante, pero solo bajo ciertas condiciones. He was willing to talk about Bridget's death in exchange for an immunity deal. Las autoridades necesitaban respuestas, así que aceptaron esta condición. Alan Pérez afirmó que el tiroteo desde un vehículo en la casa de Jonathan Larson estaba relacionado con la muerte de Bridget Frisbee. Este tiroteo ocurrió solo una semana después de que Jonathan y Bridget, Alexander Olivier Airy, de 17 años, con quien los investigadores ya habían hablado en la escuela, ayudó a Bridget a vengarse de Jonathan y a disparar contra la casa. Pérez y Olivieri se conocieron en la escuela secundaria. Se unieron a la Guardia Nacional juntos, pero cuando Olivieri regresó del entrenamiento básico, comenzó a asistir a una nueva escuela. Según Pérez, Bridget era una de las nuevas amigas de Olivieri en su nueva escuela. Pérez testificó que Bridget había estado presumiendo de participar en un tiroteo desde un automóvil con un amigo, y que Olivieri le dijo a Pérez más tarde que él era el tirador. Específicamente, Olivieri le dijo a Pérez que Bridget conducía. Y él disparó a la casa de su exnovio con su rifle semiautomático Hugo. Pérez testificó que Olivieri se acercó a él para pedirle un favor la noche del 2 de abril de 2011. Olivieri explicó que quería castigar a Bridget por informar a sus amigos sobre el tiroteo. Quería a Pérez como respaldo. Olivieri told Pérez to bring a weapon. Pérez llegó portando una pistola de calibre 380 y vestido con un uniforme militar verde, máscara y guantes. Olivieri llevaba una pistola Beretta de 9 milímetros en una funda de hombro debajo de su chaqueta. Según Pérez, llegaron a la casa de Olivieri después de la medianoche. Olivieri luego llamó a Bridget y le pidió que lo acompañara a recoger a su novio, Zach Richards, de la estación de autobuses. Bridget se negó, citando su apretada agenda. Olivieri fue a la casa de Bridget e instruyó a Pérez para que se escondiera bajo una manta en la parte trasera de su SUV. Olivieri le informó a Pérez que quería meter a Bridget en su coche, por eso Pérez tuvo que sentarse bajo las cobijas y permanecer en silencio. Se suponía que Pérez lo seguiría desde la distancia una vez que llegaran a su destino y salieran del vehículo. Bridget estaba saliendo en su cuatrimoto para encontrarse con amigos cuando llegaron a su casa, así que se fueron. Fueron a buscarla de nuevo un poco más tarde y la encontraron empujando su cuatrimoto porque se había quedado sin combustible. Olivieri le pidió ayuda para localizar un escondite de objetos aleatorios. Ella inicialmente se negó, pero él finalmente la convenció de ir con él. Bridget parked her SUV and got into the passenger seat of the Olivieri Suburban. Pérez seguía escondido en la parte trasera del coche, bajo mantas. Olivieri regresó al mismo vecindario donde él y Bridget habían realizado el tiroteo desde el automóvil. Salieron de su coche.
Pérez esperó un minuto antes de seguirlos. Pérez vio a Olivieri llevando una pala y guiando a Bridget con una linterna. Olivieri señaló un lugar e instruyó a Bridget para que comenzara a cavar. Mientras se agachaba para cavar, Pérez notó que Olivieri metía la mano en su chaqueta, sacar su arma, colocarla contra la parte posterior del cuello de Bridget y disparar. Pérez testificó que estaba en shock porque esperaba que Olivieri la amenazara con la pistola, pero él simplemente le había disparado. Olivieri corrió hacia Pérez, quien lo maldijo durante un rato. Olivieri le dijo a Pérez que se callara y corriera hacia el coche mientras él recogía su pala, linterna y el teléfono celular de Bridget. Luego, dejaron la escena del crimen y condujeron hacia la casa de Pérez. Antes de llegar a su destino, destrozaron el teléfono de Bridget con una pala antes de golpearlo. Después de esto, condujeron a casa de Olivieri. They moved everything from the SUV to Alexander's bedroom. Según Pérez, él y Olivieri llegaron a la estación de autobuses alrededor de las 4 a.m. para recoger al novio de Bridget, Zach Richards. Pérez invitó a Richards a pasar la noche en su casa. So the three of them drove to Pérez's house and went to sleep. No le dijeron nada a Richards sobre el crimen. Olivieri informó a Pérez que necesitaban ser coartadas el uno del otro. Cuando fueron interrogados por la policía, Pérez tuvo que explicar que se quedó en casa de Olivieri, pasaron el rato, vieron una película y luego fueron juntos a recoger a Richards. Alexander Olivier lo persuadió de que decir lo mismo y proporcionarse mutuamente una coartada no los pondría en peligro. Olivieri también le dijo a Pérez que iba a deshacerse del arma que usó para matar a Bridget. Bridget estaba molesta porque Jonathan Larson, con quien tenía una relación, la engañó. Olivieri offered to take revenge on him by shooting at his house. Sin embargo, no había anticipado lo que sucedería a continuación. Bridget no logró mantener el viaje en secreto, lo cual preocupó a Olivieri. Este incidente puede poner fin a sus planes. Quería ser militar, pero ahora su sueño pendía de un hilo. Por eso hizo grandes esfuerzos para mantener a Bridget en silencio. Decidió que la única manera de salir de esta situación era que Bridget Frisbee muriera. Durante la investigación, la policía escuchó el nombre del novio de Bridget, Zach Richards, varias veces, así que decidieron hablar con él. Querían saber si Richards confirmaría el testimonio de Alan Pérez o si la escalera estaba intentando absolverse de responsabilidad. La situación parecía desconcertante. El novio de Bridget Richards testificó que en marzo de 2011, Alexander Olivieri dijo que iba a ocuparse de algo. Agarró su AK-47 y se fue con Bridget en su coche. Más tarde, Olivieri le dijo a Richards que disparó a la casa del exnovio de Bridget desde su coche mientras pasaban. Olivieri le dijo a Richards que participó en el tiroteo desde el coche como un favor a Bridget y simplemente porque podía. Richards testificó que Bridget seguía presumiendo del tiroteo y Olivieri la confrontó y le dijo que dejara de contárselo a la gente. El 3 de abril de 2011, Olivieri acordó llevar a Bridget a la estación de autobuses de Houston para recoger a Richards alrededor de la 1 a.m. Cuando Olivieri no apareció, Richards tomó un viaje a Dennis y finalmente llamó a Olivieri alrededor de las 2:30 o 3 a.m. Olivieri le informó que estaba en casa pero que iría a recogerlo. Alexander finalmente llegó varias horas tarde y Pérez lo acompañó. Cuando Richards preguntó por Bridget Olivieri, él afirmó que intentó contactarla y visitó su casa, pero ella no estaba allí. Richards declaró que fue a la casa de Bridget después de dormir unas horas. Su padre respondió a la puerta y explicó que Bridget había estado fuera toda la noche y que no tenía idea de dónde estaba. Richards pasó los días siguientes intentando localizarla a través de amigos antes de enterarse del descubrimiento de su cuerpo. Richards les dijo a los investigadores que había visitado previamente el bosque, que ahora se ha convertido en una escena del crimen, con Bridget y Olivieri. Según él, Olivieri conocía bien esta zona, y no era inusual que llevara un arma en todo momento. Así, todo apuntaba a que Alexander Olivieri era responsable de la muerte de Bridget Frisbee. 4 días después de su muerte, la policía emitió una orden de arresto para Olivieri. Dado que el sospechoso poseía una variedad de armas y era competente en su uso, la policía solicitó la asistencia de equipos SWAT para detenerlo. Después de que el equipo de vigilancia confirmara que Alexander Olivieri estaba en casa, el equipo SWAT comenzó su trabajo. Afortunadamente, no tuvieron que usar armas, y Olivier se rindió sin resistencia. He was calm and unemocional. Entendía por qué fue arrestado, pero negó tener cualquier implicación en la muerte de Bridget Frisbee. El padre de Alexander, Samuel Olivieri, aceptó una búsqueda de la casa y el coche. La policía no descubrió ni el AK-47 ni la Beretta, pero sí encontraron un manual de instrucciones para una pistola Beretta de 9 milímetros. Coincidía con el casquillo descubierto en la escena del crimen. En Olivier Riberry, la policía descubrió una manta, una pala, un rifle y casquillos de escopeta.
así como muestras de evidencia de rastros como fibras del asiento del pasajero y del piso. Ballistics tests revealed that the shell casing from the SUV matched the one recovered during the shooting at the Larson home. Las fibras levantadas del asiento del pasajero del coche coincidían con el nuevo atuendo de piel sintética de rave de Bridget, que ella llevaba puesto cuando su padre la vio por última vez la noche del 2 de abril. Durante su juicio, Alexander Olivieri afirmó que no vio a Bridget la noche en que fue asesinada. La defensa de Olivieri Aries afirmó que las fibras descubiertas en el coche de su cliente coincidían con las fibras del nuevo atuendo rave de Bridget, y que llegaron allí unas semanas antes de su muerte. Pero esta teoría fue rechazada. Durante el juicio, Robert Frisby presentó un estado de cuenta de tarjeta de crédito que mostraba que el atuendo de Bridget fue comprado el 2 de abril de 2011. Ella murió varias horas después. Mostraba que Bridget estaba indudablemente en el coche de Olivieri antes de su muerte, lo que implicaba que él estaba mintiendo cuando afirmó no haberla visto esa noche. El tribunal vio un video publicado en YouTube en 2010. Aproximadamente un año antes de que Bridget muriera. Se llamaba Yo y mi Beretta de 9 milímetros. Muestra a Alexander Olivieri disparando una variedad de armas de fuego, incluyendo una pistola Beretta. Alan Pérez testificó en el juicio que el video mostraba la misma arma que Olivieri usó para matar a Bridget, el 1 de agosto de 2012. El tribunal condenó a Alexander Olivieri a 60 años de prisión. Tendrá derecho a libertad condicional en 30 años. Pero Robert Frisby cree que Olivieri estará encarcelado durante al menos 50 años. Es crucial que este hombre sea sacado de las calles y permanezca así por el resto de su vida. Robert Frisby declaró que después de pasar tantos años en una pequeña celda, será un hombre roto cuando salga. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. El caso de Irene Cortés, un accidente trágico o un asesinato planeado de una madre de muchos. Se dice que una mujer despreciada es capaz de actos impredecibles y desesperados, siendo el más temible de ellos la venganza fría y cruel. Pero, ¿qué pasa con el hombre despreciado? Muchas personas creen que un hombre ofendido recurrirá a la violencia física, ahogará sus penas en alcohol o combinará ambas cosas. Los hombres, por otro lado, tienden a guardar menos rencor y pueden ser más ingeniosos cuando se trata de venganza. El caso de Irene Cortés, una ciudadana española que murió misteriosamente durante un viaje a Colombia, es complejo y ambiguo. Aunque sus agresores fueron detenidos, condenados y actualmente están cumpliendo largas penas, la familia de la mujer fallecida afirma que el verdadero perpetrador sigue en libertad y se hace pasar por víctima. Comencemos profundizando en esta compleja historia y determinando si un tercero estuvo involucrado o si el asesinato fue. Vale la pena señalar que cada parte todavía está intentando probar su versión de la verdad. ¿Quién fue Irene Cortés? Irene Cortés, nacida Lucas, nació en 1980 en la soleada ciudad de Granada, España, que es la capital de la misma provincia. Creció en una familia adinerada con un hermano y una hermana. Sus padres operaban un negocio pequeño pero rentable. Según algunos informes, su padre murió joven, pero su madre, María Lucas, se hizo cargo del negocio, lo expandió y se aseguró de que sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban. El hermano mayor de María, el tío Pedro Lucas, también fue muy útil. Irene era la mayor de los 3 niños. Una chica hermosa y sociable, disfrutaba ser el centro de atención y desde joven se sentía atraída por los chicos. Se casó poco después de terminar la escuela y ya estaba embarazada. Dio a luz a su primer hijo a los 17 años y 2 años después tuvo su segundo. A pesar de ser una madre joven, su madre y su tío le brindaron un apoyo significativo, lo que le permitió continuar con su educación. Irene se trasladó a Málaga, una ciudad turística, con su esposo y sus 2 hijos a principios del año 2000. Ella abrió un local de entretenimiento, que rápidamente se volvió popular y rentable. Originalmente un pequeño bar de discoteca, se convirtió en una discoteca de pleno derecho en Málaga. La pareja tuvo su tercer hijo, y la vida parecía próspera y estable. A los 25 años, el esposo de Irene fue arrestado y condenado a 5 años de prisión por tráfico de sustancias ilegales. Trágicamente, murió en prisión en circunstancias misteriosas. Irene era la única responsable de criar a sus hijos. Irene estaba decidida a perseverar después de ver a su madre criar a 3 hijos sola. Ella dirigía su negocio con éxito, ganaba buen dinero y tenía grandes planes para el futuro. Relación con Farid Jinas Arisa. Farid Jinas Arisa, originario de Barranquilla, Colombia, nació en 1976.
Creció en una familia numerosa y empobrecida como el menor de 6 hermanos. Sus padres se divorciaron a principios de la década de 1990, cuando él aún era un adolescente. Sus hermanos mayores ya se habían vuelto autosuficientes para entonces, así que Farid se quedó con su madre. Farid se mudó a España con su madre anciana en 2001, a la edad de 25 años, en busca de una vida mejor. Se establecieron en Málaga, y Farid trabajaba en cualquier trabajo que podía para mantener a su madre y a sí mismo. En 2005, comenzó a trabajar como camarero en una discoteca propiedad de Irene. Irene reconoció de inmediato la dedicación y la fiabilidad de Farid, también se sentía atraída por él, y Farid hacía todo lo posible por complacerla. El esposo de Irene estaba encarcelado en ese momento, y ella había planeado solicitar el divorcio, pero no pudo hacerlo antes de su prematuro fallecimiento. La relación de empleador-empleado entre Irene y Farid rápidamente se convirtió en romance. A Farid no le molestaban los 3 hijos de Irene de relaciones anteriores, ni a Irene le preocupaba el humilde origen de Farid como camarero cuyo salario ella pagaba. A los pocos meses de comenzar su relación, la pareja decidió vivir junta. Se mudaron al amplio apartamento de Irán, y poco después, Irene quedó embarazada del hijo de Farid. Tuvieron 2 hijos juntos. No está claro si estaban legalmente casados, pero Irene mantuvo el apellido de su primer esposo, mientras que los hijos de Farid llevaron el apellido Ginas Arisa. Apellido, prisión, infidelidad. En 2009, el pasado de Irene parecía repetirse. Farid, al igual que su primer esposo, fue arrestado por distribuir sustancias ilegales y condenado a prisión. Irene volvió a quedarse sola, pero esta vez con 5 hijos. Farid fue condenado a 3 años, pero solo cumplió 1 y medio, siendo liberado anticipadamente debido a su buen comportamiento y cooperación con la investigación. Sin embargo, poco después del encarcelamiento de Farid, Irene encontró consuelo en los brazos de otro hombre y vivió con él durante 1 año y medio. Farid se enteró de su infidelidad solo después de ser liberado. Comprensiblemente enfurecido, amenazó a Irene y a su amante, y estuvo a punto de agredir al hombre, evitando por poco otra pelea legal. Finalmente llegaron a una resolución pacífica de la situación. Farid perdonó a Irene por el bien de sus hijos, y reanudaron su relación como si la prisión y la infidelidad nunca hubieran sucedido. Los parientes de Irene siempre fueron escépticos con Farid. Su madre y su tío desaprobaban su relación, creyendo que Farid solo estaba interesado en el dinero de Irene. Además, los hijos mayores de Irán de su primer matrimonio rechazaron a Farid, mientras que el más joven, a quien Farid había criado desde que el niño tenía 2 años, lo veía como una figura paterna. Un viaje fatídico a Colombia. Farid, el esposo de Irene, expresó su deseo de regresar a Colombia debido a la grave enfermedad de su padre a principios de 2011. Según informes, el padre distanciado de Farid ha sido diagnosticado con cáncer avanzado y su hermana en Barranquilla le informó de la grave situación. Irene, que había querido visitar la tierra natal de Farid durante mucho tiempo, aceptó acompañarlo. Estaba emocionada por conocer al padre de Farid, a quien nunca había visto antes, así como por participar en el legendario Carnaval de Barranquilla, que se celebra a finales de febrero. Además, Irán, quien no había tomado vacaciones en años debido a su compromiso con su trabajo y la crianza de sus 5 hijos, vio este viaje como una oportunidad para un merecido descanso. La pareja planeó un viaje de 10 días a través del océano, con la madre de Irene y su hermana menor acordando cuidar de sus hijos durante este tiempo. A pesar de los intentos de su madre, María Lucas, por disuadirla del viaje debido a un mal presagio, Irene ignoró sus temores. Al mismo tiempo, la familia estaba experimentando dificultades financieras debido a una caída estacional en su negocio. A pesar de esto, Irene tenía ahorros personales de 3,0 € en efectivo escondidos en casa, pero la víspera de su viaje, descubrió que el dinero había desaparecido misteriosamente, casi descarrilando sus planes. Irene rápidamente pidió prestado el dinero a su tío y a sus amigos cercanos. También reservó sus boletos de avión y un hotel en el centro de la ciudad, preparándose a fondo para lo que trágicamente sería su último viaje. Asesinato misterioso. El 27 de febrero de 2011, la pareja llegó a Colombia. El vuelo fue tranquilo y se registraron de inmediato en su hotel. Irene llamó a casa para tranquilizar a su mamá. Sin embargo, 2 días después, Farid informó al hijo mayor de Irene, de 14 años, que su madre había muerto. Farid inicialmente alegó un accidente, pero luego se descubrió que Irene fue asesinada durante un robo en un local de entretenimiento en Barranquilla. El caso rápidamente se convirtió en un gran titular en Colombia. La historia era que Irene, una turista española, fue asesinada por ladrones que huyeron de la escena, desatando una cacería policial en toda la ciudad.
Sin embargo, las circunstancias que rodearon el robo y el asesinato parecían inusuales y sospechosas. Los atacantes no parecían intentar robar nada, en cambio, dispararon a Irene en el corazón y huyeron rápidamente. La policía y los representantes de los medios locales llegaron rápidamente. A pesar de que Farid presenció el tiroteo de su pareja durante una entrevista con periodistas, él parecía tranquilo, no como un viudo afligido. La embajada española en Bogotá confirmó el asesinato y declaró que los restos de Irene serían repatriados tras las investigaciones necesarias. Los investigadores aún están determinando los eventos exactos de la noche del 2 de marzo. Mientras tanto, las autoridades están persiguiendo activamente a los perpetradores de este crimen sin sentido. Imágenes de vigilancia. El caso de la misteriosa muerte de Irene Cortés parecía estar tomando claridad. Después de revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en la escena del crimen el 1 de marzo, Irene y su pareja, Farid Lina Sariza, habían acordado reunirse con el hermano, la hermana y los cónyuges de Farid. El grupo de 6 personas asistió al carnaval, pasearon por la ciudad y luego fueron a un bar local para cenar y entretenerse, como sugirió Farid. A la 1 a.m., Irene, Farid y sus familiares eran los únicos clientes en el bar, según las grabaciones de vigilancia. Alrededor de las 2 a.m., 2 jóvenes sentados lejos de la multitud entraron al bar. No pidieron nada y no parecían estar cómodos, lo que llamó la atención del gerente del bar debido a su comportamiento sospechoso. Además, su apariencia juvenil llevó al gerente a preguntarle sobre su edad legal. Los jóvenes se negaron a mostrar sus identificaciones, y cuando se les pidió que se marcharan, uno de ellos sacó un arma y la apuntó al gerente. Su cómplice sacó un cuchillo, pero rápidamente se retiró fuera del campo de visión de la cámara. El asaltante armado empujó al gerente a un lado y se acercó a la mesa de Irene, anunciando el robo y exigiendo teléfonos móviles y dinero en efectivo. Su compañero armado con un cuchillo reapareció, presumiblemente para recoger las pertenencias, mientras el hombre con la pistola seguía amenazando al grupo. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de actuar. Enfrentando a Irene, el pistolero le indicó a Farid que se pusiera de pie para un registro de bolsillo. Cuando Irene extendió la mano hacia su bolso, el agresor se lanzó hacia ella mientras sostenía el arma. Mientras agarraba el bolso, disparó un tiro que impactó directamente en el pecho de Irene. Ella se desplomó en el suelo, mientras los asaltantes huían sin llevarse nada. Farid y su hermano los persiguieron, mientras su hermana intentaba detener la hemorragia de Irene, y la esposa de su hermano solicitaba asistencia de emergencia. Desafortunadamente, los criminales fueron demasiado rápidos para ser detenidos. Los hombres regresaron al bar e intentaron ayudar a Irene, pero ya era demasiado tarde. El personal de emergencia llegó rápidamente, pero Irene murió a causa de sus heridas en camino al hospital, dejando atrás un caso desconcertante y una familia en duelo. La cacería de los perpetradores. Arresto y juicio. Tras el robo y homicidio que le costó la vida a Irene Cortés, las fuerzas del orden desplegaron todos los recursos disponibles. La ciudad estaba llena de turistas para el carnaval, por lo que garantizar su seguridad era crucial. Se anunció una recompensa de $10 millones con 0 centavos o aproximadamente 3,50 euros, por información que condujera a los culpables. El primer sospechoso, el tirador Brian Dario, fue detenido al día siguiente. Inmediatamente implicó a su cómplice, Juan Carlos. Juan, de 18 años, se entregó a las autoridades, con la esperanza de obtener clemencia. Durante el interrogatorio, Dario afirmó que las graves dificultades financieras, las deudas y un hijo enfermo que necesitaba un tratamiento costoso lo llevaron a cometer el crimen, lo cual fue confirmado más tarde por sus familiares. Insistió en que el disparo a Irene fue accidental, ocurriendo mientras intentaba robarle el bolso. Juan Carlos afirmó que era un participante involuntario. Afirmó que Brian no reveló sus planes, sino que solicitó respaldo en un trabajo para el cual él debía tener solo un cuchillo pequeño para intimidación, no para hacer daño, y huyó de la escena cuando se dio cuenta de las intenciones de Brian. Sin embargo, las grabaciones de vigilancia contradijeron sus afirmaciones, revelando que regresó a Brian con ambos perpetradores bajo custodia y sus confesiones. Con las penas de prisión a la vista, el tribunal declaró a Dario culpable de robo y homicidio en circunstancias agravantes y lo condenó a 23 años. Jarro fue condenado a 17 años por complicidad en estos crímenes. Farid está acusado y han surgido nuevos detalles sobre el crimen. La familia de la mujer fallecida acusó a Farid de orquestar el asesinato de su esposa desde el inicio de la investigación. La madre y el tío de Irene contrataron a un detective para llevar a cabo una investigación independiente, recopilando materiales y pruebas adicionales para responsabilizar al hombre y demostrar su papel en el crimen. Empezando por la ya mencionada desaparición de 3.000 euros del escondite de Cortés. Según María Lucas,
Farid era el único que sabía sobre el dinero, y podría haberlo tomado discretamente. La mujer le contó esto a su hija desde el principio, pero ella se negó a escuchar. Ahora, ella creía que su yerno había usado el dinero para pagarle a Dario para que asesinara a su esposa. Otro argumento convincente era la enfermedad inventada del padre del hombre, que él estaba ansioso por ver. El padre anciano no fue diagnosticado con cáncer, y parecía estar en buena salud para su edad. Farid inventó esta historia, que sirvió como el principal pretexto para el viaje a Colombia. Además, fue Gina Sariza quien inició la visita a ese fatídico establecimiento. Además, insistió en continuar la fiesta hasta altas horas de la noche, cuando todos los demás visitantes se habían ido y su compañía estaba sola en el salón. Además, el detective realizó un análisis detallado de las grabaciones de las cámaras, evaluando lo que estaba sucediendo y sacando sus propias conclusiones. Notó que los criminales se comportaban de manera extraña. Juan estaba obviamente aterrorizado, y lo más probable es que no tuviera idea de lo que estaba pasando. Mientras Brian se acercaba, la compañía se acercó a Farid y lo levantó sin amenazarlo directamente con un arma. Parecía que los hombres se conocían y actuaban juntos. Entonces Farid se movió extrañamente detrás de Irene, que estaba sentada en la mesa, y metió la mano en su bolso para sacar su billetera. El criminal con la pistola miraba fijamente al hombre, como si esperara una señal. No está claro si recibió algún tipo de señal cuando la víctima y su esposo regresaron a la cámara después del disparo. El hombre persiguió al asesino, pero el experto cree que lo dejó escapar intencionadamente. Sin embargo, esta última afirmación puede considerarse controvertida, porque Brian estaba armado, y Farid podría temer razonablemente por su vida. El comportamiento del hombre también fue cuestionado. Después de que su elegida fue declarada muerta, él dio entrevistas a los corresponsales que llegaban, comentando los detalles de lo sucedido mientras se mantenía sereno y no parecía alterado ni deprimido. Otra pregunta importante es por qué, después de la tragedia, Lina Sariza llamó a su hijo de 14 años en lugar de a la madre de Irene, al tío o a cualquier otro pariente adulto. Según María Lucas, él pretendía infligir dolor personalmente al adolescente, castigándolo por no reconocer la autoridad del padrastro y tratarlo con falta de respeto. El tío de la mujer fue el primero en dar una entrevista a la prensa, hablando abiertamente sobre sus sospechas y los hallazgos de la investigación. Pedro Lucas estaba seguro de que Farid había planeado el viaje con anticipación, atrayendo efectivamente a Efraín a una trampa. El dinero robado de ella se utilizó para pagar los servicios de un asesino a sueldo, y tras su muerte, él tenía la intención de establecer la tutela de los niños y hacerse cargo del negocio de su esposa. La madre de Farid no se quedó de brazos cruzados mientras acusaban a su hijo de un crimen atroz. En cambio, defendió abiertamente a su hijo. La mujer afirmó que su hijo adoraba a Irene y a sus hijos, y que nunca les haría daño. Sin embargo, el padre dijo inadvertidamente que el elegido no tenía que engañar a Farid, lo cual ofendió mucho su orgullo. Además, surgió un detalle desagradable sobre Gina Sariza, saliendo de España con documentos falsos, porque no se le permitió salir del país después de ser liberado de prisión bajo libertad condicional. El hombre negó esta información, alegando que salió legalmente, y que Irene le sirvió de aval. Funeral sin el Viedo. El cuerpo de Irene fue devuelto a su España natal, 12 días después de que ocurriera la tragedia. El funeral se llevó a cabo con un ataúd cerrado, porque los restos habían comenzado a descomponerse después de tanto tiempo. Cientos asistieron al funeral, familia, amigos, vecinos, e incluso aquellos que no conocían a Cortés pero habían escuchado la conmovedora historia, querían enviar sus condolencias a la familia. Farid fue la única persona que no asistió a la ceremonia de despedida porque temía represalias si regresaba de Colombia. Farid afirmó que los parientes de su difunta esposa lo habían amenazado repetidamente a él y a su anciana madre. Como resultado, antes de volar de regreso a España, planeaba apelar a las autoridades para garantizar su seguridad. Solicitó una orden de protección para poder asistir al funeral, pero su solicitud fue denegada, y Yulina Sariza decidió no correr el riesgo. En respuesta, Farid presentó una denuncia judicial contra los familiares de su esposa fallecida, alegando que obstruyeron su regreso a casa. María y Pedro Lucas, por otro lado, negaron sus acusaciones, afirmando que su principal preocupación era su regreso a España para enfrentar juicio. Procedimientos judiciales adicionales. Con nuevas circunstancias y acusaciones contra Farid se iniciaron más investigaciones y procedimientos judiciales. Dario y Carlos, quienes ya estaban cumpliendo sus condenas en una prisión colombiana, fueron interrogados sobre su relación con Gina Sariza y una posible conspiración premeditada. Sin embargo, Brian rechazó categóricamente esta suposición, insistió en que el asesinato fue un accidente causado por un intento de robo fallido. Afirmó que nunca había conocido a Farid antes, y mucho menos que lo había contratado como asesino a sueldo para su esposa.
Las acusaciones parecían ser un intento desesperado, sin evidencia concluyente de premeditación o un asesinato por encargo, solo suposiciones e interpretaciones de los eventos en la grabación. Dario también admitió estar bajo la influencia de alcohol y sustancias prohibidas esa noche, lo que explica su mala memoria de los eventos. Carlos insistió en que su amigo no lo había incluido en sus planes, y que todo lo que sucedió en el bar fue tan impactante para él como para aquellos a quienes asaltaron. Juan parecía estar diciendo la verdad, pero la declaración de Brian sobre quién disparó el tiro fatal generó algunas dudas. Considera esto: no logró cometer el robo, fue encarcelado y su hijo enfermo recibió el tratamiento costoso necesario. Brian afirmó que cuando las personas de buen corazón descubrieron su motivación, lo ayudaron. Sin embargo, los abogados de la familia Lucas intentaron demostrar que los 3.000 euros robados a Irene, que Farid pagó por su asesinato, se gastaron en tratamiento. Brian supuestamente acordó sacrificarse e ir a prisión para salvar a su hijo mientras secretamente le pasaba el dinero a su esposa. Sin embargo, esta versión nunca fue verificada. Regresó a España. Lina Sariza solo decidió regresar a España después de obtener una orden judicial que garantizara su seguridad. Habían pasado unos meses desde la tragedia, y la locura mediática se había calmado. Cuando regresó, Lina Sariza afirmó haber traído materiales de investigación que demostraban su inocencia en el asesinato de su esposa. Afirmó que su principal razón para regresar era cuidar a los hijos que tenía con Irene, quienes habían sido atendidos por los familiares de la fallecida mientras él estaba ausente. 6 meses después, Farid decidió dar una gran entrevista, en la cual reveló que había perdido casi todo, estaba desempleado y su pasaporte había sido revocado, lo que le impedía salir del país. Para empeorar las cosas, sus amigos lo abandonaron y la madre y el tío de su difunta esposa le prohibieron ver a sus hijos. Lina Sariza se enfrentó a María y Pedro Lucas en el tribunal varias veces. Afirmó que lo amenazaron mientras intentaban probar su implicación en el asesinato de Irene. Sin embargo, ninguna de las partes pudo respaldar sus afirmaciones. Finalmente, los niños quedaron al cuidado de su abuela y su tío, y el viudo no pudo reclamar ninguna de las pertenencias de su difunta esposa. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este episodio discutiremos los eventos de 2014. Carly McBride, de 31 años, desapareció en circunstancias misteriosas después de visitar la casa de su exnovio. Después de recibir un informe de persona desaparecida, la policía inició una investigación. Sin embargo, las autoridades tardaron casi 2 años en responder a la pregunta: ¿dónde se ha ido Carly? Carly nació el 14 de abril de 1983, en la familia de Steve McBride y Lorraine Williams. Era una niña alegre y extrovertida que tenía un fuerte vínculo con sus padres. Carly se volvió cada vez más problemática a medida que crecía, y comenzó a abusar del alcohol y las sustancias ilegales. No obstante, hizo un esfuerzo por superar sus adicciones perjudiciales. Carly tenía 31 años y vivía en Belmont, Nueva Gales del Sur, Australia, en 2014. Era madre de 2 hijos. William tiene 7 años y Cadence tiene 3 años. Carly tuvo hijos con varios hombres, pero no pude encontrar ninguna información sobre su relación con sus exparejas. Sin embargo, sabemos que el padre de Andrew Easton Cadentes fue una de las últimas personas en ver a Carly. Carly buscó tratamiento en 2013 para superar su adicción a las drogas. Mientras estaba allí, conoció a Sally Kenneth Newsom y su amistad se desarrolló en algo más. En agosto de 2014, Carly y Sally comenzaron a pasar casi todo su tiempo juntos. La pareja discutía ocasionalmente, pero parecían ser felices en la superficie. El 30 de septiembre de 2014, Sally llevó a Carly a Muswell Brook, donde su hija de 3 años, Cadence, vivía con su padre, Andrew Easton. Carly vino a quedarse con ella por unas horas. Entró en la casa de su expareja alrededor de las 12:30 p.m. Sally no se quedó con ella, pero acordaron que él regresaría en unas horas. Sin embargo, cuando Sally llegó para recoger a Carly, ella ya no estaba presente. El expareja de Carly, Andrew Easton, afirmó que pelearon. Así que Carly se fue. Planeaba visitar el McDonald's más cercano, que estaba a unos 20 minutos a pie de la casa de Andrew Easton. Estaba perpleja de que Carly no hubiera llamado para decirle dónde la esperaría. Sally comenzó a dirigirse a ella como él mismo.
Dado que todos los intentos habían fallado, Say le condujo hacia McDonald's, donde supuestamente planeaba detenerse en el camino. Miró a su alrededor, con la esperanza de ver a Carly sentada en algún lugar esperándolo. Sugirió que su teléfono se había quedado sin batería. Pero Carly no estaba por ninguna parte. No estaba en McDonald's ni cerca, donde se suponía que debía haber ido. Say le condujo por las calles de Muswell Brook durante un rato. Pero fue en vano. Carly parecía desvanecerse en el aire. Cuando no regresó a casa en Belbón esa noche, Say le llamó a la policía. Los detectives le preguntaron sobre lo que había sucedido. Sería exactamente lo mismo, cada vez. La dejaba y ella salía y se dirigía a la puerta principal. Ella sostenía a su hija en sus brazos, se daba la vuelta y me despedía con la mano. Newson dijo que me llamaría y me enviaría mensajes de texto 2 veces durante cada visita para informarme que estaba bien. Pero ese día en particular, la dejé alrededor de las 12:30 p.m. y todo cambió. Y no volví a saber de ella. Nada. Le envié un mensaje. La llamé, pero el teléfono simplemente sonó. Newson dijo que llegó a la casa alrededor de las 4:30 p.m. Como de costumbre fui a recoger a Carly, solo para que su ex me dijera que ella se había ido después de una discusión esa misma tarde y que estaba caminando a unos 2 kilómetros hacia un McDonald's. Sin duda, surgió la siguiente pregunta. ¿Se fue Carly de la casa de su expareja? ¿O Andrew Easton estaba ocultando algo? Su historia sugería que él fue la última persona en verla. Sin embargo, ningún otro testigo pudo confirmar que Carly realmente había salido de su casa. La policía entrevistó a los vecinos y a las personas que vivían a lo largo de la ruta de Carly hacia McDonald's. El hecho de que nadie la haya visto ha alimentado las sospechas sobre su expareja. Desafortunadamente, ninguna cámara de vigilancia cerca de la casa de Andrew Easter pudo confirmar o negar su afirmación de que Carly salió alrededor de las 2 p.m. Después de revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia de McDonald's, los investigadores no encontraron ninguna evidencia de que ella hubiera estado presente. La policía investigó los campos detrás de una zona residencial cercana en busca de pistas. Sin embargo, el investigador principal en este caso declaró que no se había descubierto nada particularmente notable y que la investigación continuaría. Instaron a cualquier persona con información sobre la desaparición de Carly McBride a ponerse en contacto con el departamento de policía. La última vez que fue vista llevaba jeans azules, sandalias y una camiseta amarilla, y llevaba un bolso color beige. Después de obtener una orden de registro, la policía investigó la casa donde Carly fue vista por última vez. Un grupo de policías fue allí, con la esperanza de encontrar pruebas que arrojaran luz sobre lo que había sucedido con la madre de 2 niños. Sin embargo, después de registrar la casa de Andrew Eastern, la policía no descubrió nuevas pistas. Nada indicaba que se hubiera cometido un crimen en esa casa. Sin embargo, los investigadores descubrieron algo sospechoso. Descubrieron que la cuenta de Facebook de Carly fue eliminada unas horas después de que desapareció, antes del informe oficial de su desaparición. La misteriosa eliminación de su cuenta de redes sociales suscitó muchas preguntas, incluyendo si la eliminación de la cuenta y la desaparición de Carly estaban relacionadas. ¿Fue ella quien eliminó su cuenta o fue alguien más quien lo hizo? ¿Por qué se eliminó la cuenta? Quizás los mensajes de Facebook contienen información sobre lo que ocurrió, por eso se eliminó la cuenta. Para conocer las respuestas a estas preguntas, los detectives se dirigieron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos con la esperanza de que pudieran ayudar a restaurar la cuenta de Carly y determinar quién la había eliminado. El análisis de datos de Facebook se lleva a cabo en su sede en Menlo Park, California. Sin embargo, el sargento Wright declaró que los amigos de Facebook de la Sarah McBride podrían ayudar a la policía de Nueva Gales del Sur. Nos preguntamos si alguien tuvo contacto con Carly a través de Facebook u otras redes sociales en los días previos a su desaparición. Si alguien nota algo inusual, por favor comuníquese con nosotros y háganoslo saber. Hizo esta declaración a la luz del momento en que se cerró la página de Facebook, y en el contexto de la desaparición creemos que es muy sospechoso. Sin embargo, puede contener información importante sobre lo que le sucedió a Carly. Los padres de Carly no podían creer que su hija simplemente hubiera huido para comenzar una nueva vida. Kylie Smith, una amiga cercana y compañera de piso, dijo que no ocurrió nada inusual mientras hablaba con Carly por teléfono y viajaba a Muswell Brook. Era muy sencilla. La describiría como un espíritu libre. Era relajada y simplemente disfrutaba de la vida. La señorita Smith afirmaba que siempre estaba ahí para sus amigos. Si tenías un mal día, ella lo sabía y te contactaba. También hizo una súplica.
Cada día nos despertamos sin idea de lo que ha pasado. No sé dónde está. Ella afirmó que debes tener conciencia para presentarte con alguna noticia. Por favor, danos algo. La policía registró minuciosamente el área donde Carly estuvo antes de su desaparición. La búsqueda involucró perros, buzos de la policía que registraron el río Hunter y sus alrededores, y patrullas aéreas y en motocicleta. Y sin embargo, nada de esto ayudó a encontrar rastros de Carly McBride hace meses, y la investigación no arrojó resultados. Carly no dejó ninguna huella digital. Nunca encendió su teléfono después de su desaparición. Sus cuentas de redes sociales estaban inactivas y no usó ninguna tarjeta bancaria. Los investigadores comenzaron a creer que Carly ya no estaba viva. Los padres de Carly pidieron ayuda para encontrar a su hija 9 meses después de que desapareciera. Se unió a ellos el detective Timothy Seymour, quien podría ayudar solicitando cualquier información relevante para la investigación. Lorraine Williams, la madre de la señora McBride, lloró durante el llamamiento público y suplicó ayuda para encontrar a su querida hija. Cualquier cosa, por pequeña que sea, por favor, acérquense y ayúdennos, aconsejó. Steve y Lorraine afirmaron que su familia enfrentó dificultades tras la desaparición de Carly. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Según el señor McBride, la situación con los hijos de Carly es bastante complicada. Ambos niños tienen 2 padres diferentes. Y para ser honesto, no hemos tenido mucho contacto cercano con esos niños, así que solo esperamos que eso cambie para que podamos seguir comunicándonos con ellos. El inspector detective, Timothy Seymour, declaró que los oficiales habían trabajado incansablemente desde la desaparición de la señora McBride. Estamos revisando una gran cantidad de información. Sin embargo, seguimos haciendo un llamado. El inspector Seymour declaró que el momento decisivo podría venir de alguien que crea tener información inocente. Los padres de Carly se dieron cuenta gradualmente de que probablemente nunca volverían a ver a su hija con vida. Lorraine escribió una carta desgarradora al hombre que le robó a su hija. No creo que haya una sola persona que no sepa lo que le pasó a mi hija o que no haya notado lo que sucedió ese fatídico día. Por favor, ayúdanos con sus hijos. Son bebés inocentes y hermosos. Quien quiera que seas, les has quitado a su madre, su única fuente de diversión y felicidad en sus vidas. Su torre de fuerza. Nunca sentirán sus suaves, cálidos y reconfortantes besos y grandes abrazos cálidos, junto con su contagiosa risa de barriga y su radiante sonrisa. Sus recuerdos están perdidos, no pueden despedirse de ella. Nuestro dolor, angustia, ansiedad y frustración nos están arrastrando a todos, haciéndonos despertar aterrorizados de que recibiremos una llamada diciendo que han encontrado a mi bebé. Quien quiera que seas, elegiste ese día para llevarte a mi hija. Tú, el parásito de baja estofa, nos has dejado con pregunta tras pregunta. No sabemos cómo ni por qué estamos de duelo. Estamos en una especie de limbo de duelo. Nuestros pequeños, hermosos y pobres bebés necesitan saber dónde está su madre. Son las víctimas inocentes de la terrible pesadilla que estamos viviendo. Por favor, preséntense para que puedan seguir adelante y convertirse en las personas increíbles que su madre habría querido que fueran. No podemos honrar ni respetar la vida de Carly hasta que la encuentren. Mi hija te está trayendo, y serás una buena presa cuando menos lo esperes. Este es mi único deseo, que encontremos a mi bebé y la pongamos a descansar. Es un derecho humano fundamental, con la dignidad y el respeto que ella merece. Entonces sus bebés, con sus corazones y cabezas hermosos pero rotos, pueden comenzar a sanar, y pueden ser capaces de vivir una vida libre de angustia, dolor y ansiedad. ¿No le diste a mi hija una oportunidad? Por favor, hazle saber a sus hijos que anhelan a William, y Cadence no debería cargar con este dolor. Por favor, ayúdenos a proporcionarles un sentido de duelo y pérdida a lo largo de su viaje. Carly es una orgullosa mujer aborigen, al igual que su encantadora hermana, y me siento honrada de ser su madre. Nadie merece esto en la vida, pero mi bebé te está atrayendo. Te estás rompiendo mientras nosotros estamos sufriendo. Tu verdad es la verdad de Carly, y por lo tanto, nuestra verdad. Por favor, habla. Debido a que la policía no pudo vincular la desaparición de Carly con su expareja, Andrew Easton, dirigieron su atención a otro posible sospechoso, Syle Newson. Durante la investigación, descubrieron que la relación entre Carly y Syle estaba lejos de ser perfecta. El hombre era extremadamente celoso, lo que era una fuente frecuente de sus desacuerdos. A pesar de su breve relación, Newson le decía a todos que estaba profundamente enamorado de Carly,
afirmando que ella era la primera mujer de la que se había enamorado en los últimos 14 años. Buscó desesperadamente cualquier información, ayudó a lanzar una página de Facebook ofreciendo incentivos financieros, y llamó a todas las puertas en el área donde la vieron por última vez. A pesar de estas declaraciones públicas de amor y devoción, Newsom casi inmediatamente comenzó relaciones íntimas con otras mujeres. Además, solo unas horas después de reportar la desaparición de Carly, ofreció relaciones sexuales a varias mujeres. Carly desapareció el 30 de septiembre, y el 2 de octubre Sale pasó la noche con otra mujer, pero en público, actuó como un hombre desconsolado que había perdido el amor de su vida. Los detectives también descubrieron una discusión entre Sale y Carly 2 días antes de su desaparición. Se alega que Carly recibió mensajes de Facebook de otros hombres, lo que provocó la pelea. Sin embargo, todo esto era solo evidencia circunstancial. Necesitaban pruebas directas para acusar a Sale Newsom en abril de 2015. Las autoridades registraron 3 direcciones, una en Muswell Brook y 2 en Scone. Scone es una ciudad en el Upper Huntershire, región de Hunter, Nueva Gales del Sur, Australia. La distancia entre Scone y Muswell Brook es de aproximadamente 15 millas. Durante las búsquedas se incautaron de 3 armas de fuego y una cantidad no especificada de sustancias ilegales, así como arrestaron a James Cunning, un hombre de 24 años. Sin embargo, la policía enfatizó que los cargos no estaban relacionados con la investigación en curso sobre la desaparición de Carly, a pesar de que surgieron durante la investigación. Debemos tener en cuenta este nombre. Carly ha estado desaparecida durante casi 2 años. La policía continuó su investigación, pero no había nuevas pistas que ayudaran a resolver el caso. Pero luego hubo un avance. El 7 de agosto de 2016, transeúntes locales descubrieron los restos en una tumba poco profunda, en un arbusto a solo unos metros de la carretera. Un examen forense confirmó que estos eran los restos de Carly McBride, una madre de 2 hijos de Belmont que desapareció el 30 de septiembre de 2014. En Muswell Brook, la policía retrasó el anuncio del descubrimiento de su cuerpo durante 4 días para reunir más pruebas. El superintendente Guiana reiteró las sospechas de la policía de que Carly, de 31 años, había sido secuestrada de la calle por una persona desconocida. No creemos que esto haya sido un acto al azar. Así que estamos investigando su pasado y a tantas personas como podamos encontrar, dijo fuera de la escuela y la comisaría. Pero no nombró a ningún sospechoso en el caso porque todavía es muy reciente. Nos tomó 2 años lograr este avance. Y tenemos un gran volumen de nuevas pruebas que necesitan ser evaluadas minuciosamente. Él declaró que hemos trabajado muy duro en esto durante los últimos 2 años. El equipo aquí está ansioso por resolver esto para la familia de Carly. Y ahora tenemos tanta nueva evidencia que requerirá una cantidad significativa de trabajo, pero estamos bien encaminados. Él declaró que los padres desconsolados habían expresado su desesperada necesidad de respuestas entre lágrimas. Por favor, presenten cualquier información, sollozó Lorraine. Todavía queremos saber quién le hizo esto a mi bebé. La pareja declaró que ahora tienen algo de cierre después de que se descubriera el cuerpo de su hija, y están extremadamente agradecidos a la policía y a la salud pública por encontrar a su última hija. Los investigadores trabajaron durante 10 meses antes de emitir una orden de arresto para Newsom el 19 de junio de 2017. Fue arrestado y llevado a la comisaría. Newsom negó tener cualquier implicación en la muerte de Carly McBride. Sin embargo, Sale Newsom no fue el único que enfrentó cargos. La policía sospechaba que James Cunning, de 26 años, ayudó a ahorcar y deshacerse del cuerpo. Carly McBride, Sale Newsom y James Cunning se conocieron en un centro de rehabilitación de alcohol y drogas. Cada uno dejó el centro en momentos diferentes y por distintas razones, pero se mantuvieron en contacto. El juicio de Sale Newsom comenzó en agosto de 2018 y duró varios años porque la policía solo tenía pruebas circunstanciales. Los fiscales dicen que Newsom se encontró con Carly después de que ella salió de la casa de su expareja, la golpeó varias veces en la cabeza y la espalda en un ataque de celos, y arrojó su cuerpo. Los expertos forenses determinaron que Carly McBride murió como resultado de múltiples traumas contundentes. Sufrió 23 fracturas en el cráneo, 13 fracturas en el torso, incluyendo fracturas en la columna vertebral y las costillas. Según el juez, Carly McBride murió como resultado de lesiones por fuerza contundente causadas por Newsom. El juez Erace también mencionó que Newsom le dijo a la policía durante una entrevista que era un hábil luchador de artes marciales mixtas. Su deporte principal era el boxeo tailandés. Tuve 20 peleas y 20 victorias. Entrené junto a campeones mundiales, pero a medida que mejoraba,
Me volví demasiado viejo. Informó a la policía que el fallecido murió como resultado de un trauma cerebral severo causado por un alto nivel de fuerza aplicada a su cabeza. El juez declaró: Estoy satisfecho de que el delincuente causó la muerte mediante el uso de puños, pies o ambos, o el uso de objetos, mientras buscaban una casa problemática. La policía descubrió el mapa y una caja de zapatos debajo de la cama. Este mapa mostraba un círculo dibujado alrededor de las localidades de Muswell Brook y Scone. Los restos de Carly fueron descubiertos exactamente dentro de este radio. Ese mapa también tenía los números 1, 2 y 3 escritos en él, en ubicaciones fuera de Muswell Brook, con el agente principal Mohini, indicando que los primeros 2 números representaban la ubicación de las cámaras punto a punto. Después de que la policía descubriera los restos de Carly en 2016, Newsom contactó a su padre, Steve. Durante la conversación, Newsom mencionó que el esqueleto encontrado carecía de huesos de las manos. Sin embargo, la policía nunca divulgó esta información. Las únicas personas que sabían sobre esto eran la policía, los padres de Carly y el Departamento de Medicina Forense del Hospital John Hunter, ya que las autoridades asumieron que Newsom sabía porque estaba familiarizado con la escena del crimen, y él fue quien dejó el cuerpo de Carly donde lo descubrieron 2 años después. Además, la ropa en los restos de Carly coincidía con la que llevaba el día en que desapareció. Parecía que había muerto poco después de salir de la casa de su expareja. La policía no pudo encontrar su teléfono. Cuando la policía investigó un teléfono móvil sospechoso, descubrieron que había borrado los servicios de ubicación de Google entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre de 2014. Durante el juicio, los investigadores descubrieron que la foto de Carly que Newsom tomó en el camino a Muswell Brook y que luego usó en los volantes de personas desaparecidas fue editada y recortada antes de que la policía recibiera el informe de la desaparición de Carly. Cuando comenzó la búsqueda de Carly, Newsom ofreció una recompensa de $20.00 por información sobre su ubicación. Sin embargo, su cuenta bancaria mostraba que estaba en quiebra, lo que implica que ofreció la recompensa solo porque sabía que nadie la encontraría jamás. Así, no se vería obligado a pagar. Newsom se lanzó de lleno a la investigación policial, intentando desviar la sospecha hacia otros y recopilando información sobre dónde estarían buscando la policía y otros servicios de emergencia. También buscó en las calles circundantes cámaras de CCTV o testigos, lo cual la policía afirmó que no se hizo para encontrar información, sino para suprimirla y determinar si alguien lo había visto interceptar a la Sierra McBride. Y mientras los voluntarios y la policía la buscaban en Muswell Brook y distribuían volantes de personas desaparecidas, Newsom estaba en Sydney enviando mensajes a amigos sobre cómo estaba conduciendo un Audi a arrecho, así como que él afirmaba conocer el área donde se encontró a la Senare McBride como la palma de su mano, y se la describió al padre de Carly McBride, Steve McBride, a pesar de solo haber visto imágenes de un crimen montado por la policía. Las imágenes que estás viendo ahora no son de una escena del crimen real, sino de una escena simulada que la policía utilizó para obtener una reacción de molestia. Cuanto más profundizaban los investigadores en Newsom y lo entrevistaban, más revisaban sus mensajes de Facebook. Cuanto más escucha sus llamadas telefónicas, más reflexiona sobre sí mismo. Después de revisar su historial de búsquedas en Internet, los investigadores descubrieron que estaba buscando instrucciones sobre cómo eliminar una cuenta de Facebook. Su cuenta permaneció activa, pero la cuenta de Carly fue eliminada poco después. Aunque todas las pruebas eran circunstanciales, el fiscal afirmó que había piezas de rompecabezas que al ensamblarse revelaban una imagen. Estas piezas eventualmente se unieron para formar un caso irrefutable, descartando cualquier otra posible explicación para la desaparición de Carly McBride y el descubrimiento de su cuerpo aproximadamente 82 pies del borde de la carretera. El juez concluyó que el brutal y no planeado ataque a Carly fue motivado por celos de molestia. Cuando recogió a Carly en Muswell Brook, descubrió que había pasado aproximadamente 90 minutos con su expareja en lugar de pasar tiempo con su hija como estaba planeado. La hija de Carly no estaba en casa en ese momento, y estar sola con su expareja durante 1 hora y media supuestamente resultó en que Nus atacara a Carly en un ataque de celos. Lorraine Williams, la madre de la Sierra McBride, dijo en una audiencia de sentencia que había vivido en un estado de duelo y ansiedad durante 2 años, mientras esperaba que su hija feliz, hermosa y extrovertida regresara a casa con sus 2 hijos pequeños.
La próxima vez que vio a Carley estaba en la morgue. Describió el peor día de su vida con lágrimas. Carley debería estar presente, viviendo su vida con sus hijos, su hermana, su padre y yo. La señora Williams declaramos que después de hoy, nunca volverá a escuchar hablar o ver al hombre que mató a su hermosa hija. Ya no tiene el poder de hacerme daño, y me niego a pensar más en él. La señora Williams dijo que extrañará a Carley cada segundo de su vida, casi 7 años después de que él la reportara como desaparecida. Newsom, de 43 años, fue declarado culpable en diciembre de 2021. Fue condenado a 27 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 2038. Tras la sentencia, Newsom se dirigió al juez y reiteró su inocencia. Entiendo que el veredicto es definitivo. Él dijo, Su señoría, soy inocente. Desde el día en que reporté a Carley como desaparecida hasta hoy. He cooperado con la policía, los tribunales, las cárceles y todo. Y he sido condenado por un crimen que no cometí. Alguien allá afuera cometió este crimen. Y no fui yo. No fui yo. Y ahora tengo una tarea difícil por delante al intentar limpiar mi nombre a través de los tribunales. James Cunane, quien ayudó a Newsom a deshacerse del cuerpo de Carley McBride, negó cualquier culpabilidad. Sin embargo, en julio de 2022, un jurado lo condenó. Según el juez, Cunning mintió a la policía durante 3 interrogatorios para crear un falso coartada de molestias y borró datos de su teléfono para cubrir sus huellas. Desafortunadamente no pude encontrar su foto. Sin embargo, se sabe que cuando Cunane fue acusado en el caso de Carley McBride, ya estaba en prisión por posesión de armas ilegales y sustancias prohibidas. En noviembre de 2020, el astuto de 31 años mostró casi ninguna reacción cuando fue condenado a 7 años y medio de prisión, con un período de libertad condicional de 4 años. Después del juicio, los padres de Carley declararon que, aunque se había hecho justicia, sin importar el resultado, nada podría devolverles a su hija. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.